realmente qué importante es hacer conciencia cuando se trata de la salud, sobre todo de nosotras las mujeres. Y hoy queremos hablar de un tema que la verdad a mí me causó muchísimo shock y tristeza, pero que está sucediendo. Y estamos aquí con el doctor Pedro Galicia, ginecólogo y biólogo de la reproducción, que nos vas a hablar precisamente de esto que es la violencia obstétrica. ¿De qué trata este asunto y también cómo las mujeres pueden retomar su poder para que no sucedan este tipo de desgracias? Definitivamente es un tema muy fuerte. Sí, claro, esto último que comentas de que las mujeres tengan el poder es muy importante, ¿no? De hecho, hay asociaciones civiles que hablan de el empoderamiento, tratan de que la mujer retome sus propios derechos, les hacen valer el lugar que tienen como mujeres y les informan de cuáles son los riesgos y cuáles son los beneficios de tener una cesárea, en primer lugar, o un parto, ¿no? Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, en los lugares de bajos recursos? Todas estas mujeres que muchas veces como que no las tratan como deberían en una situación así y hasta pueden llegar a ser agresivos en la forma de dar ciertas noticias o ciertas cosas como eso. Pues se da en todos los ámbitos, desde el ámbito público, social y privado. Realmente ahí tiene que ver mucho con la información que tú le das al paciente. Por ejemplo, a veces como médico es muy fácil que manipule la información respecto a un diagnóstico, ¿no? De que necesitas una cesárea, tal vez por comodidad de un médico. Y en un medio rural, pues es el maltrato que va desde la agresión física, verbal, las burlas, las omisiones en la atención. Por ejemplo, se han dado muchas demandas en la atención en mujeres indígenas en Oaxaca, pero se da en todos los ámbitos. Pero ¿qué pasa cuando realmente la pareja, o en este caso la mujer, porque hay muchas mamás solteras en esas comunidades, quieren un parto natural y se les fuerza a tener una cesárea? O, por ejemplo, incluso he oído de situaciones donde los médicos también les ligan las trompas de falopio para que ya no puedan tener hijos sin la autoridad de la paciente. Bueno, eso es un delito ya de ámbito penal. Está en la Ley General de Salud, está establecido que la esterilización tubárica, por ejemplo, la esterilización forzada es un delito. Pues obviamente eso lo tiene que perseguir el ámbito penal, pero en ese tipo de comunidades, pues es muy importante informar a las pacientes de cuáles son los riesgos de tener, por ejemplo, una cesárea, porque es muy cómodo. A lo mejor tener una cesárea se puede programar muy fácil, es un ambiente mucho más controlado, pero el hecho de tener un parto, como tú me decías, ¿por qué no se les da la oportunidad? Se les tiene que dar la oportunidad. Eso depende de un buen control prenatal y desde ahí viene la violencia obstétrica. Debe haber una ley de acceso para todas las pacientes para que acudan a los servicios de salud. Ok, y ahora, digo, una de las grandes problemáticas que tenemos los seres humanos es que cuando vemos un doctor, como que nos agachamos, ¿no? Es como tú eres el que sabes y pones tu salud a esa persona. ¿Por qué debemos de hacer, o sea, por qué se debe de hacer una cesárea? Bueno, hay indicaciones para hacer cesáreas. Debe haber lineamientos. Hay cesáreas que se consideran por una indicación absoluta o a veces hay indicaciones que son relativas. Si tú comparas la tasa de complicaciones que hay respecto a un parto y una cesárea te da 7 veces más riesgo de tener una complicación que un parto. Hablamos desde infecciones de la herida quirúrgica, mayor pérdida de sangre, falta de contracción del tono durante el nacimiento de la placenta, el alumbramiento, el riesgo de una transfusión, el riesgo de una histerectomía que te lleva a mayores complicaciones. Entonces se tiene que informar esto, ¿no? A veces los médicos no vemos lo que sigue después de una cesárea, que es la recuperación de un paciente. Entonces es muy fácil para nosotros, como te comentaba, programar nuestros tiempos, porque ya en un mundo así tan acelerado necesitas, bueno, de hecho es difícil programarte el tiempo. Entonces en la obstetricia es el arte de tener paciencia, debe ser muy paciente para que la paciente desencadene el trabajo de parto de forma espontánea. Y parte de esa violencia también incluye el que tú induzcas partos de forma discriminada. Por ejemplo, aquí en México, la tasa de cesárea se estima a nivel privado hasta en un 70%, cuando la norma oficial mexicana te recomienda que en hospitales de tercer nivel, que son de alta especialidad, se hagan no más del 20%. Wow. Y en hospitales generales hasta un 15%, que es lo que marca la Organización Mundial de la Salud. Entonces, ese alto índice de cesáreas es una forma de violencia. Entonces, ¿cómo las mujeres se pueden proteger contra esta violencia? Porque ya incluso es una discriminación, ¿no? Porque hay veces que hay gente malosita también, aunque yo creo claro. que el médico, bueno, está ahí para servirle, ¿no? Claro. Y para que tenga un buen parto, pero pues también de repente hay unos malosos, sobre todo en las comunidades rurales. Entonces, ¿qué puede hacer la mujer para protegerse? ¿Cómo puede platicar con el doctor? ¿Qué preguntas le puede hacer al doctor para que se sienta segura?
Bueno, los malosos están en todos lados, ¿eh? Exacto. Tanto a nivel rural como a nivel privado. Sí, claro. Y yo creo que todo parte de la información. Desafortunadamente tenemos una población muy heterogénea que manejar aquí en México, pero lo que es la piedra angular de un buen control prenatal o evitar la violencia obstétrica es una adecuada información a los pacientes, no engañarlos, ¿ok? Darles el lugar que tienen como pacientes y ser... Es que eso es muy complicado porque son muchos aspectos. Debes estar en contacto con una persona que tenga ese trato humano y que te hable con la verdad. A veces los pacientes también no se ponen del lado del médico y nosotros también tenemos temores, ¿no? Es muy fácil programar una cesárea. Una cesárea la puede hacer cualquier ginecobstetra, pero resolver una complicación de una cesárea o tener la paciencia para tener un parto, actualmente ya se da de forma muy escasa. Ahora, yo he escuchado de los dos lados, ¿no? Tanto el caso de, por ejemplo, de los doctores es así de, no, necesitas quedarte 3 días más, porque bueno, obviamente la recuperación cuando se hace cesárea es mucho más larga que cuando es simplemente un parto natural. Pero entonces dicen, no, otros 3 días o te quedas, y entonces como que ahí dices, este hombre ya se está aprovechando. Pero también he escuchado por el otro lado mujeres que es así como de ay no, ¿para qué sufrir? Y mejor de una vez lo tengo el programa. Y quiero que nazca en abril 16. Y entonces ya programan su cesárea para tal momento, ¿no? Bueno, si la paciente te lo solicita, es una indicación absoluta. O sea, es una indicación de forma electiva, porque la paciente está eligiendo que desea una cesárea. Tú no puedes gobernar sobre su cuerpo. Si ella tiene temores respecto al parto, se siente débil o no está motivada, tú tratas de alentar para que sea una resolución natural. Pero si a pesar de eso la paciente no está convencida o tiene temores, pues una cesárea está perfectamente justificada. ¿Qué tipo de partos recomiendan ahora ustedes, digamos, si es una mujer saludable sin complicaciones? Pues ahora se ha hablado mucho del parto humanizado, ¿no? Que, por ejemplo, debe ser un inicio espontáneo del trabajo de parto. No debes tratar de inducirlo a menos que haya una justificación médica que sea razonable. Las cesáreas, cuando son programadas, por ejemplo, se tienen que hacer en cierto momento para evitar de que un bebé tenga complicaciones por la prematurez. Si la paciente desea tener un parto caminando o en forma vertical, también se puede atender porque es la forma más natural. De hecho, es una forma de violencia. Si tú estás en un hospital en donde tienes las condiciones de tener un parto vertical, o sea, con la paciente parada, lo tienes que hacer. Por ejemplo, evitar de forma sistemática las episiotomías. Las episiotomías es un corte que se hace en el perine para ampliar un poco más el canal de parto. El espacio. Que luego eso también, la recuperación es difícil para las mujeres. Pero la debe hacer una persona que tenga un conocimiento de una técnica adecuada de reparación, porque si tienen un parto natural, los desgarros equivalen a una episiotomía, ¿no? Bueno, es que se clasifican en 4 grados, pero un desgarro generalmente es de 2º grado y una episiotomía equivale a un desgarro de 2º grado. Sí, no quieres un desgarre por ahí. No, exactamente. Bueno. Sí. ¿En qué momento ya puede ser algo peligroso para la mujer? En el que está embarazada y tal, y que dices, no, vamos a tener que abrirte y por ejemplo, al niño. Cuando hay una alteración en el crecimiento del bebé, hay poca cantidad de líquido amniótico, el hecho de que tengan contracciones comprime el cordón umbilical, disminuye la circulación y los bebés pueden tener asfixia. Eso puede pasar en cualquier tipo de nacimiento con una persona. Cuando están al revés los bebés. Cuando vienen una mala presentación, ya se quedan sentados, que es un parto pélvico, que es una indicación relativa. Pero si tú valoras el beneficio que tiene una cesárea con respecto a un parto, es mejor hacer una cesárea para prevenir complicaciones en un parto sentado. Y también las técnicas del psicoprofiláctico también son importantes, ¿no? Porque al menos así se relajan, sea cesárea o no, sea parto natural, también la mujer puede estar realmente en su cuerpo relajando, o sea, ayuda a que esté relajada la mujer, ¿no? Claro. Más que con miedo. Ahí lo que se trata de hacer es alentar a la paciente para que tenga una mejor preparación psicológica y que eso no repercuta en síntomas físicos. Entonces, esa preparación psicoprofiláctica ayuda a las mujeres a ya sea someterse a una intervención quirúrgica o hombres, en este caso a los partos, una recuperación quirúrgica más rápida sin que tengan alteraciones mentales, ¿no? Por la recuperación. Ahora, si retomamos otra vez la violencia, que es un poco de lo que hemos estado también platicando, esta violencia también, como comentabas, existe verbalmente y claro, existe de diferentes formas. ¿Cómo nosotros nos podemos defender ante una situación? Porque como lo vemos como una potencia, porque es alguien que entonces le estás dando tu vida, ¿cómo podemos llegar y decir, a ver, esto lo vamos a denunciar, esto no está bien? O sea, ¿en qué momento?
Es que es muy complejo porque ahí intervienen también factores culturales, éticos, tanto de pacientes como de médicos. Mientras tú no, es muy difícil valorar la violencia obstétrica porque mientras no haya una agresión física, una evidencia de una agresión física, un daño físico, por ejemplo, una mala cirugía o algo, es muy difícil interpretar lo demás, ¿no? Por ejemplo, las vejaciones que se les hacen a las pacientes que están en trabajo de parto, cuando estás en formación médica, lo ves, los comentarios que tienen los médicos que están son responsables de un servicio, cómo les dicen a las pacientes, pues que se aguanten, que eso era lo que querían, cómo no hacen nada por tratar de disminuir el dolor en un trabajo de parto, que omiten una atención de urgencia, o sea, son muchísimas cosas. Igual tener un compañero o algún testigo que esté también en el mismo cuarto para que pueda también dar una declaración. Exacto, una declaración. Yo creo que es importante no estar solos, ¿no? Exacto, en esos momentos. Sí, el estado mental de las pacientes en trabajo de parto es muy vulnerable y de pronto no recuerdan muchas cosas. Por ejemplo, a mí me ha tocado ver demandas. Imagínate el dolor ahí con las contracciones. Sí, claro. Sí. Me ha tocado ver demandas de pacientes que autorizaron una esterilización quirúrgica y luego se retractan de haberla solicitado. Por eso igual tomar decisiones antes de entrar al parto respecto a ese tipo de cirugías o intervenciones es importante. Claro, o sea, el peor momento en que puedes solicitar si la paciente quiere preservar la fertilidad o no es en el momento en la labor del parto. O ya estás en drogas ahí. Sí, claro. Sí, claro. Y también es como importante que tu doctor sea quien haya seguido todo tu proceso de embarazo, ¿no? Porque ahí empieza una cierta confianza, empieza ya algo como mucho más cercano, ¿o no? Sí, es muy importante, pero, por ejemplo, aquí en México que hay tanta atención a nivel institucional, mientras nosotros nos podamos guiar por lineamientos, si hay un expediente clínico, todos debemos actuar sobre la misma línea. A mí me ha tocado que me hablan pacientes cuando tienen 32 o 34 semanas y me preguntan, oye, ¿me puedes recibir para llevar el control prenatal? Me quiero atender contigo. Claro que puedes, no pero el chiste es el seguimiento. Sí, pero es que no son objeto de nadie las pacientes. O sea, pueden cambiar de médico cuando ellas quieran si no se sienten seguras. Oye, para cerrar nada más te quiero decir algo. A mí me ha topado con médicos que la verdad no tienen tacto para darte malas noticias. A ver, ¿qué onda con eso? O sea, ¿por qué no pueden ser un poquitito más humanos? Porque a mí realmente hay veces que me dicen cosas que me hacen llorar y en vez de sentir esperanza de que me voy a sanar, salgo llorando del consultorio. Bueno, en tanatología, la gran parte son enfermeras que les enseñan a todos los pacientes al bien morir y a decir cómo tratar a la familia en una situación así y eso. Pero efectivamente es una problemática el tacto real. de los médicos, o sea, así de repente. ¿Qué onda con eso? A ver. Pues es que eso no te lo enseñan en la escuela, la verdad. O sea, ya materias de bioética, de cuestiones morales, pero realmente yo creo que todo viene de tu educación, ¿no? De la educación que traes. Y el corazón, ¿no? Porque hay veces que también tienen que no estar abiertos de corazón para poder lidiar con tantos pacientes, me imagino. Los médicos, al estar en contacto con vida y muerte todo el tiempo, te vuelves un poco insensible a muchas cosas y ya haces las cosas desde una forma muy técnica. Y ese trato humano, que es el que no se debe perder, es lo que no debe perder el médico, creo que se ha perdido, ¿no? Por tanto trabajo hay muchísimas cosas. Y tener compasión también con algunos doctores. Exactamente. Yo creo que hay que ponerse en el lugar de los pacientes y tratarlos como nos gustaría que nos trataran. Exacto, pues Pedro, muchas gracias. Y ya escucharon, yo creo que sí es muy importante declarar si han sufrido algún tipo de violencia. No se queden callados y como comentaba también Cari, el tener a una persona ahí contigo, siempre autorizar para que esté observando todo y que pues también pueda tener una declaración si en algún momento llega a suceder una situación así. Muchas gracias. Y nos vamos a una pequeña pausa, pero regresamos, Osiris. Vamos al corte, al volver tenemos una deliciosa pavlova de mango y recuerden que pueden enviarnos sus correos y mandarnos sus recetas a debuenasmexiquensetv@gmail.com. Continuamos, esto es De Buenas. Que la vida es bella.